Desde el cielo color panza de burro llega Lima Gris, con toda la movida cultural, política y de actualidad, con la conducción de Edwin Cabello y Luis Felipe Alpaca. Buenas tardes a todos, soy Luis Felipe Alpaca y este es su programa Lima Gris Radio. Llegamos a ustedes gracias a Lima Gris TV, para el Perú y el mundo. Estamos en vivo y hoy nos acompaña un experto en gestión pública y patrimonio cultural. Me refiero a Carlos Alberto Villafuerte. Él es licenciado en Administración, ¿no? Y maestro en Gestión Pública. Él conoce todos los entretelones de cómo debe funcionar un aparato en el Estado, ¿no? Porque más allá de lo político, todas las instituciones del Estado tienen una serie de reglamentos, hay una ley de contrataciones, una ley administrativa, y muchas veces la opinión pública, incluso algunos políticos y gobernantes, desconocen estos entretelones que son importantes para que los ministerios, entre otras entidades, puedan tener un funcionamiento adecuado y saneado para que se cumplan licitaciones, obras públicas, contrataciones, etcétera, entre otras obras. Hola Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, amigos de Lima Gris. Siempre gustoso de atender cualquier pregunta de ustedes. Claro, ahora estamos un poco sorprendidos porque ya a 3 o 4 días ya se va a dar una toma de mando, ¿no? Ya el gobierno de encargatura va a dejar Palacio de Gobierno en breve y va a ingresar el nuevo presidente proclamado, Pedro Castillo, ¿no? En ese sentido se va a conformar el nuevo Poder Ejecutivo a través de otros agentes y otros políticos e integrantes. En ese sentido, el Ministerio de Cultura, sorpresivamente, ayer a través de un decreto supremo, el 014-2021 MC, acaban de hacer un cambio al ROF, que es el Reglamento de Organización de Funciones. Y esto es raro porque prácticamente luego de una gestión prolongada, ¿cómo es posible que se emprenda este cambio, no? Repito, a puertas de una nueva toma de mandos. En principio quisiera preguntarte, para que nuestros oyentes se contextualicen, ¿qué cosa es un ROF, no? Para que podamos entender. O sea, ¿qué es un reglamento de organización y funciones en un órgano del Estado? ¿Cómo no? El ROF, conjuntamente con el organigrama, viene a ser el instrumento de gestión más importante de toda la dependencia pública, porque ahí está graficada las relaciones de autoridad, de subordinación y los niveles. Hay órganos de control, de asesoría, de apoyo, órganos de línea. Por tanto, es fundamental que esté bien diseñado para el logro de los objetivos que fue creado el Ministerio en el 2010, ¿no? Ya se ha cumplido 11 años hace pocos días. Ya, en ese sentido, debemos recordar que durante la gestión del expresidente Ollanta, ¿no? El Ministerio de Cultura, bueno, nació en el 2010, pero concretamente empezó a funcionar en 2011. Y en el año 2013 emitieron el Decreto Supremo 005-2013, MC, que fue firmado precisamente por el ministro de Cultura de aquel entonces, Luis Peirano, y conjuntamente con el jefe de Estado, Ollanta Humala. Resulta que ese reglamento de organización de funciones ha funcionado durante 8 años, ¿no? Y ayer emiten este nuevo decreto, ¿no? El 014, que va a funcionar en lo sucesivo en el nuevo portafolio del Ministerio de Cultura. ¿Qué implicancia traería ello? Bien,
Si me permites, algunas atingencias. Perfecto. Lo que es cultura se empieza a tomar importancia a nivel mundial a raíz de los organismos que fueron apareciendo post Segunda Guerra Mundial, dado de que en la Segunda Guerra Mundial hubo mucha destrucción de obras de arte, construcciones, vestigios, etc. Y acá en el Perú se forma en el año 62 la Casa de la Cultura, 10 años después el Instituto Nacional de Cultura, en el 72, y como tú has dicho, en el 2010 el Ministerio de Cultura. En el 2011, por Decreto Supremo 1 de 2011, se aprueba el primer reglamento, que dura hasta el 2013 con el Decreto Supremo 5. Y ahora tenemos este Decreto Supremo publicado ayer, que entra en vigencia hoy, pero con algunas curiosidades. Me refiero a que el dispositivo aprueba la sección primera del ROF, con 3 títulos y 54 artículos, cubriendo hasta los órganos desconcentrados. Pero deja a 15 días aprobar la segunda disposición, ¿no? O sea, la segunda sección, que seguramente va a considerar los órganos adscritos, ¿no? La biblioteca, el museo, la universidad, la orquesta sinfónica, en fin, el Canal 7, ¿no? Pero que no es muy extenso, no entiendo por qué no lo han incluido en un solo documento. Porque un ROF no se puede aprobar por partes, sobre todo si la primera parte la aprueba un gobierno y la deja para el segundo gobierno. Exacto. En las disposiciones complementarias señalan que en este Decreto Supremo se aprueba la sección primera con los 3 títulos y 54 artículos, y la segunda sección va a ser aprobada por resolución ministerial. Pero ya va a ser con otro ministro y otro gobierno. A los 30 días se debe tener ya la aprobación de las 2 secciones, o sea, el ROF completo. Y a los 60 días se debe aprobar un cuadro de asignación de personal provisional. Conozco Servir y no hay ese documento, ¿eh? Es cuadro de asignación personal, se sustenta la necesidad y es permanente una vez que se aprueba, no hay aprobaciones por partes. Esto es muy observable, dado de que no se sostiene en forma legal y normativa, porque al próximo gobierno no le va a hacer gracia tener que aprobar algo. Más bien podría observar todo y hacer un documento completo como corresponde. Los ROF no se aprueban por partes, se actualizan después. Las actualizaciones, así como la reforma de la Constitución por el artículo 206, se puede hacer, pues, no por partes, pero todo un documento se tiene que aprobar completo. Una pregunta, para este tipo de cambios probablemente abruptos, ¿se necesita una justificación? Es decir, ¿se tiene que sustentar o tiene que haber una exposición de motivos que explique por qué se tiene que hacer estos cambios, o es de una forma así abrupta? Bueno, en la dación del ROF del año 2013 hubo una exposición de motivos. Obviamente se tiene que explicar por qué se está cambiando. En este caso, el Decreto Supremo 14 se acoge al Decreto Supremo 054 del 2018, que señala lineamientos para actualizar la organización de las dependencias. Es decir,
toda dependencia está en la potestad y obligación de irse actualizando porque constantemente van saliendo normas. Por ejemplo, en marzo pasado la Contraloría ha emitido los lineamientos para el control interno. El control interno lo hace pues todo jefe de cualquier dependencia y órgano estructurado, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Cultura existe un órgano, la Dirección Desconcentrada del Callao, por ejemplo. Entonces, el jefe está en obligación de establecer las medidas de control interno para que se cumplan las leyes y las normas. Cada jefe. Y se llama control interno. Mucha gente equivoca y piensa que es el OSI, el órgano de control institucional. Eso corresponde ya a dependencia de la Contraloría. En este caso, cada jefe tiene que controlar la gestión de sus trabajadores y los productos que genera como dependencia. De tal forma que... Sí, dime. Bueno, pero hay también algunas diferencias, si bien prácticamente están el número total de artículos, por ejemplo, basados en el decreto 005 de anterior, aquí por ejemplo en un artículo, creo que es el número 3, sobre la potestad sancionadora. ¿Qué tales eran los niveles sancionadores del decreto anterior? Y ahora, en todo caso, el correctivo o el sinceramiento de este nuevo artículo, ¿qué tan sancionador es? ¿Ha omitido la sanción o la ha enfatizado? Muy buena pregunta. Justamente ese es uno de los puntos observables, ¿no? Si vamos a la ley que crea el ministerio en base a un acuerdo de los estados parte ante la conferencia de la Asamblea 17 y creación del Comité Mundial de Patrimonio de UNESCO en París en 1972, todos los estados partes se comprometen a darle a la gestión del patrimonio cultural el más alto nivel, de tal forma que acá tenemos los ministerios son de más alto nivel. Nos demoramos en crear el ministerio. El INC señalaba muchas veces que su incompetencia era porque no tenía pues el nivel adecuado. Sin embargo, hemos estado viendo que la ley del patrimonio ha sido menoscabada poco a poco. El Ministerio de Cultura como ente rector no ha defendido el patrimonio cultural inmueble. Las huacas se destruyen, se construyen edificios de 7 pisos donde el permiso es solamente hasta 2, en el Cusco, por ejemplo. Se invaden las áreas colindantes, ¿no? Que la ley de defensa del patrimonio señala pues que tiene que conservarse en un marco circundante. ¿Por qué? Porque el vestigio está presente, pero no sabemos qué cosa hay en el subsuelo. Y a pesar que tenía esta potestad sancionadora en el Decreto Supremo del 2013, y a pesar que existen en el Código Penal penalidades al respecto, los entes, los operadores, como la policía y el mismo Poder Judicial, no eran entendidos del tema y no se ha tenido mucho éxito. Es más, el área de defensa en el Ministerio de Cultura estaba a cargo de 5 personas que muy poco podían hacer, no se les daba respaldo. En el lapso de estos 7 años que han pasado, han surgido decretos supremos que han favorecido la destrucción. ¿Por qué? Porque antes pues, se pedía que se hiciera unos estudios de impacto, unos estudios de amortiguamiento, unos estudios de defensa del patrimonio, que el Ministerio de Cultura, acá en Lima, o las direcciones desconcentradas en provincias, tenían que aprobar los decretos supremos posteriores en base a la modernidad
han señalado de que pueden hacer su gestión una vez aprobada y que luego, bueno, pues se tramita la posible reparación que podría darse, que nunca se da. Entonces, sí. Termina la idea, por favor, porque ahorita hay una noticia último minuto, ¿no? Sí. Entonces, si antes ya había problemas y ahora ya no se coloca esa potestad sancionadora, sino entre líneas mencionan, ¿no? Yo creo que sigue en riesgo el patrimonio cultural, que puede ser nuestro motor de desarrollo. Ya, precisamente es interesante que vamos a conversar más allá de las normativas y de los procedimientos administrativos y el ROF, que son unos temas que a veces suenan engorrosos. Antes de ello, bueno, tengo un dato de último minuto, ¿no? Dicen que en este momento el presidente electo Pedro Castillo se dirige al Ministerio de Cultura precisamente para recibir sus credenciales, ¿no? Interesante esta noticia de último minuto. Pero también déjame decirte que hay un comentario, ¿no?, de un oyente, Julio Puntriano Suárez, ¿no?, que él discrepa un poco de lo que mencionaste hace un momento, ¿no? Él dice que existen modificaciones parciales del ROF, vale decir, del Decreto Supremo 054-2018 que mencionaste, y existen los CAP, ¿no?, provisionales, que se encuentran contemplados en la normativa emitida por el Servir, en tanto transiten al servicio civil. Debe revisar la normativa porque confunde, ¿no?, a los que escuchamos. O sea, está cuestionando un poco lo que mencionaste hace unos momentos. No sé si hay una rectificación o es exactamente así. Bueno, seguramente la persona que ha intervenido es un experto, ¿no? Pero si lo consideramos seriamente, yo vengo proponiendo desde hace muchos años que la gestión pública es importante, es seria, no se le puede tomar a broma, y que la modernización de la gestión pública, el sistema administrativo, que es una consolidación de todos los sistemas, que considera 5 pilares y 3 ejes, no se aplica. No se aplican lineamientos, no se crean las oficinas de integridad institucional, no se aplica el código de ética de la función pública, no se aplican los controles. He hecho consultorías y en realidad, como dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores. Y esto justamente, volviendo al punto que había dicho, que el patrimonio cultural puede ser la locomotora del desarrollo del país. Esto lo digo porque eso pasa en Europa, ¿no? En Europa muchos países han mantenido su economía por el turismo, y el turismo del patrimonio cultural, porque van a ver, en el caso de Grecia, pues los restos de Atenas, en el caso de Roma, así, ¿no?, en cada país. Ahora, ¿cuál es la importancia de una adecuada gestión cultural? Es crear el concepto de nación en un país como el nuestro de todas las sangres. Crearía identidad y esto nos haría más solidarios porque comprenderíamos que somos resultado de accidentes comunes. Mejoraría la paz y podríamos estar en mejor condición de cierre de brechas, mejora continua y creación de valor público, que vemos que ahora son nuestros puntos débiles, ¿no? Estamos muy conflictuados, muy divididos. Uno dice una cosa y el otro inmediatamente trata de saber más y contradecir y poner en problemas. No nos ponemos de acuerdo para ir adelante. Por otro lado, la gestión eficiente, porque todo ministro, por ejemplo, hablando del Ministerio de Cultura, se sienta y no va a hacer arte, no va a dirigir obras de teatro, no va a pintar, no va a cantar, va a gestionar. Por lo tanto, tiene que conocer de gestión pública y solamente así va a poder tener éxito. El Ministerio de Cultura, como ustedes lo han venido
reseñando durante años y los felicito. Se convirtió en caja chica, ha tenido escándalos, ha perdido el liderazgo que debiera tener en cultura, porque la cultura tiene que ver mucho pues con educación. No podemos decir que por ser del Ministerio de Cultura pues hay que tener poca instrucción o educación. Es al revés. No vemos en la página web que estén los datos tan importantes como cuáles son los patrimonios declarados para poder invertir ahí. No se ve actividades de puestas en valor organizadas y sostenidas. No se ve gestión en los centros históricos. El mismo centro de Lima está a punto de perder su condición de patrimonio de la humanidad. Y más se dedican a actividades solamente artísticas, que es el patrimonio vivo actual, ¿no? Son las manifestaciones culturales. De tal forma que yo sugeriría, y es momento propicio, ahora que entra un gobierno nuevo, con otra tónica, ¿no? Porque si se ha estado manejando mal antes, pues ahora es momento de manejar bien el concepto de patrimonio cultural, para que se puedan hacer las modificaciones, pero solamente las modificaciones van a tener buen éxito si son buenas modificaciones. Y solamente van a ser buenas modificaciones si se hacen con conocimiento. Tenemos a UNESCO. UNESCO en su página web se encuentra una serie de lineamientos que no es muy difícil, nada más hay que tener interés, tomar conocimiento y aplicarlos. Pero acá hay un tema clave. Muchos opositores del Ministerio de Cultura que han estado al tanto de su gestión en los últimos años ya están desalentados, o sea, ya perdieron la fe. Como tú lo has mencionado, han comprobado a través de la noticia, de algunas denuncias, de que el Ministerio de Cultura ha servido para todo, es decir, caja chica, agencia de empleos, un recinto para acobijar a los amigos de los gobiernos de turno, etcétera, viajes dorados, contrataciones millonarias de cosas superfluas, etcétera, menos para lo que realmente fue creado, ¿no? Entre otras direcciones, como tú lo has mencionado, básicamente para defender el patrimonio cultural nacional, tanto material como inmaterial. Ese es su principio rector prácticamente, ¿no? Independientemente de las industrias culturales que también necesitan un impulso y que como tal no existen en el Perú. Es triste decirlo. Existe la nomenclatura, ¿no? Industrias culturales, pero desde el punto de vista fáctico no hay una industria, pues, en cine, en música y en las artes. Es lamentable. No es que uno sea enemigo de este país, pero tenemos que decir las cosas como son. En ese sentido, como la gente está desalentada y los entendidos también, por más que ahorita haya un nuevo gobierno, va a asumir la cartera probablemente el nuevo ministro o ministra, esa gente dice, tiene que haber una poda total, una poda generalizada del Ministerio de Cultura, porque tienen que entrar nuevos espíritus, nueva gente, ¿no? Un nuevo color, una nueva temática, etc. Sin embargo, creo que hay una ley reciente de que homologa, o mejor dicho, reconoce a los CAS, ¿no? Los contratos CAS de nombrados. La pregunta concreta es, si se trata de hacer una poda, ya esta va a ser inviable, es decir, solamente van a salir los ministros, viceministros y probablemente los directores de las direcciones, más no el personal administrativo que ya es nombrado a través del CAS. Sí, pues, si el CAS adquiere permanencia porque ingresa en planilla, ellos se mantienen, ya son permanentes. Y estas son una de las cosas pues que yo sostengo, dado de que como director del Colegio de Licenciados en Administración, como ponente en congresos, como académico, encuentro una brecha cada vez más grande entre lo que debe ser y lo que es. El simple hecho de la ley que crea el sistema CAS, que nace con el pretexto de ya no contratos de locación de servicios, que es servicios, lo ve logística,
ahora manejemos CAS, contrato administrativo, lo ve Recursos Humanos. Fue una, como se dice, desnaturalización, porque algo temporal ahora se ha convertido en permanente. ¿Cuál es el problema? El problema es que si analizamos los concursos CAS, donde Servir no ha manejado bien su rol de ente rector, me parece. Vemos pues que se pedía para diversos cargos requisitos mínimos, ¿no? Jefe de tal área, que de por sí las jefaturas no debieran ser CAS, debieran ser plazas concursables. Jefe para tal cosa, bachiller. O con experiencia de tantos años, es que ajustaba los requisitos al que ya estaba trabajando, ya era conocido, ya había venido como locación desempeñando una función mal, regular, o en fin. Entonces, mientras no se tenga un buen manual de perfil de puestos, Servir ahí sí la tiene bastante clara, aunque le falta ser más exigente, ¿no? Por ejemplo, la ley del ejercicio del licenciado en administración 31060 de octubre pasado señala que los profesionales en la administración pública no se puede exigir a la actividad privada, pero que los administradores en la gestión pública debieran ser colegiados. Colegiados y especializados en los temas a los que se va a ser responsable. ¿Por qué colegiados? Porque un colegio se hace un trámite ante el órgano encargado de ética, puede ser el comité de honor, y en menos de un mes ya se le puede estar inhabilitando. En cambio, pues otro proceso en la vía judicial puede durar años. Entonces, estar colegiado es una garantía para la dependencia que contrata. Y esta falta de instrumentos de gestión, porque por ejemplo el MOF ya está desactualizado, ya no se debe aplicar sino el manual de perfil de puestos, la descripción de puestos, la carrera del desarrollo, ¿no? del puesto. Son varios instrumentos de gestión que no se aplican, porque el personal es el recurso. Se tiene que aplicar la gestión del talento humano. La única forma de mejorar resultados es que el personal sepa cómo hacerlo mejor. De lo contrario, pues no se va a avanzar. Bueno, Carlos, interesante lo que has puntualizado, ¿no? Pero obedece a una estructura, ¿no?, ordenada de procedimientos y de ítems y de cosas que seguir, que muchas veces los propios servidores públicos desconocen, ¿no? A veces a última hora se ponen en cursos de talleres para poder tener una inducción sobre estos procedimientos. En realidad es un poco confuso, ¿no? Y para la gente me imagino que más. Pero ya para terminar... Un minutito más con respecto al tema, si fueras tan generoso, es respecto a este decreto supremo y a lo que dijo la persona que mencionaste en razón al cuadro de asignación, que era parte del tránsito a servir. Sacar o modificar un instrumento de la importancia del ROF, que no se va a poder perfeccionar legalmente, es decir, ya no va a estar el mismo ministro ni el mismo gobierno en 15 días, en 30 días, en 60 días, no me parece lo más adecuado. No está ajustado a norma. En todo caso, hubieran dejado el proyecto a consideración del próximo gobierno con las recomendaciones del caso. Y si querían algo transitorio, lo más adecuado hubiera sido iniciar el tránsito a servir. Porque hacer cosas transitorias en nuestro país se vuelve permanente y se mantienen los errores con los que nacen. Como tú dices, hay que modificar, ajustar, limpiar, cauterizar, como cuando se cura una herida aunque duela. De lo contrario, viene el problema de lo que decía González Prada, donde se pone el dedo, salta la pus. Ahora,
Acá encuentro en este decreto supremo algo muy rápido, que por ejemplo se ha debilitado el viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Industria cultural debiera estar aparte, son cosas totalmente distintas. Se ha reducido de 5 direcciones generales a 4. En cambio, el viceministerio de Interculturalidad aumenta de 2 direcciones generales a 3. Entonces se ha fortalecido lo que es más valioso, porque perdiéndose ya no hay forma de recuperar lo que es el patrimonio cultural, y se ha fortalecido lo que también es muy importante, ahí no hay problema que se aumente, ¿no? Que se genere más, pero me preocupa el patrimonio cultural. Se pierde y no hay forma de recuperarlo. En el artículo 48 se habla de los órganos desconcentrados, DDC. ¿no? Y en el siguiente se habla de las direcciones desconcentradas que dependen del despacho ministerial. No ha cambiado nada desde que estuve en el año 2012. Y esto es absurdo, porque el ministro no va a recibir pues a las 25 direcciones desconcentradas que se señala en el decreto supremo que existen por cada región. Y en el Perú no hay regiones. Hay gobiernos regionales, y si se refiere a lo mismo, entonces estaríamos hablando de que piensan transferir las competencias, así como se ha transferido salud, educación. Entonces, existen direcciones desconcentradas por departamento. Así es. Para mantener la política nacional, que es bueno tener una unidad de gestión del patrimonio cultural. Entonces, encuentro que el documento tiene errores de concepto, errores de modelo, errores de gestión. No se justifica el hecho de sacarlo en esta época y legalmente no es aplicable. Entonces, podríamos decir que lo han hecho ante río revuelto y probablemente haya una ganancia posterior de pescadores. Habría que ver qué va a suceder con la nueva gestión del Ministerio de Cultura. Han querido amarrar al que viene lo que ellos no han terminado ahora. Ojalá lo hayan coordinado. Carlos, se nos fue el tiempo. Por favor, tus palabras finales, brevemente, sobre el Ministerio de Cultura. ¿Qué necesita para que salga de ese legado oscuro que ha tenido en los últimos 10 años? Creo entendido que probablemente llegue a operar en Cusco, pero más allá de eso, ¿qué necesita el Ministerio de Cultura más allá de la voluntad política de defender el patrimonio cultural? Sería ideal que las personas que tienen voz y voto en el nuevo gobierno le miren con más detenimiento, porque se puede suponer, dada los lineamientos de campaña, que ellos van a apreciar la herencia cultural, ¿no? Que es andina. Y si es así, entonces hay que poner a un buen gestor, a alguien que conozca de gestión cultural, alguien que conozca de gestión pública. Porque, por ejemplo, en los 11 años que tiene el Ministerio de Cultura, no modificó la ley del patrimonio del patrimonio cultural de la nación, porque ahí en todo el texto habla del INC y debiera haber sido reemplazado por el Ministerio de Cultura. En los 11 años no ha generado cursos o libros que se difundan en la EBR, en la educación básica regular, para que los alumnos conozcan y capten el concepto de lo que es el patrimonio cultural, nuestra herencia, para tener más orgullo, más dignidad, más identificación. Entonces, espero de todo corazón que en este bicentenario, quien esté a cargo de la cartera de cultura, pues, sepa lo que va a hacer. Bueno, Carlos, encantado por tus opiniones, ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Probablemente vamos a contar contigo en otra edición para hacer una opinión sobre cómo va a marchar el Ministerio de Cultura en los próximos meses. Encantado. Con todo gusto. Con todo gusto. Felices fiestas. Hasta pronto. Igualmente. Igualmente.
Bueno, hemos conversado con Carlos Villafuerte, ¿no? Él es administrador, magíster, experto en gestión pública, ¿no? Ha tenido experiencias en diferentes órganos del Estado y nos ha hablado un poco sobre en qué consiste el reglamento de organización y funciones que tienen todos los ministerios. En este caso, hemos conversado con respecto al Ministerio de Cultura, que, repito, ayer han publicado, ¿no?, el Decreto Supremo 014-2021, que va a reemplazar al que fue publicado en 2013 en la gestión de Luis Peirano con el gobierno de Ollantaytamala, que es el 005. Y ahí este decreto contempla 54 artículos, pero hay un tiempo para poder continuar con los cambios. Entonces, ¿por qué así, a puertas de salir? O sea, ¿qué explicación tiene? ¿Qué trasfondo tiene esto? ¿No? Ya Carlos nos ha dicho que hay algunos artículos que difieren un poco de las verdaderas contingencias que protegen los patrimonios, ¿no? Y por ejemplo en el tema de las sanciones, ¿no? Hay un artículo en este nuevo decreto que sería muy débil en el tema de las sanciones en comparación al decreto anterior que ya fue derogado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos un ejemplo así rápido, hoteles como el de la calle Sapi de Cusco, que todos sabemos que ya tiene una sentencia judicial que se tiene que acatar y no se ha acatado, ha tenido que ser demolido. Probablemente proyectos como este tendrían ventajas, pues porque no habría una acción sancionadora ejemplar, ¿no?, y feroz. Entonces vamos a estar atentos ante la nueva normativa con respecto al ROF y cuáles van a ser sus efectos, ¿no?, a partir de la nueva gestión del portafolio de cultura, porque tampoco todavía sabemos quién va a ser el ministro o ministra de Cultura en este nuevo régimen de Pedro Castillo. En fin, nosotros seguiremos atentos. Por ahora eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Desde el cielo color panza de burro llega Lima Gris, con toda la movida cultural, política y de actualidad, con la conducción de Edwin Cabello y Luis Felipe Alpaca.